Previews trailer de la segunda temporada de Yellow Jackets. Parece que es un tráiler de toda la temporada porque vemos muchísimas cosas en él. Comenzamos con el lugar del accidente. Sigue nevando tras esa nevada tremenda que reventó por completo a Jackie y está todo hasta las trancas de nieve. Estaban en la cabaña, pero se ven que terminan yéndose al avión estrellado. No sé si es por el frío o porque estén buscando algo, ya que están en unas condiciones bastante difíciles. Allí vemos a Lottie asomándose a la ventanilla del avión y también vemos dentro del avión a Nat apuntando con su arma a alguien. Igual solo fue a ese avión Nat y al ver a Lottie allí dentro, igual se asustó, no lo sabemos. No creo que hayan personajes nuevos allí en 1996, como mucho alguna que otra chica extra que no vimos antes o algo parecido, aunque me encantaría que se encontraran por allí a algún amigo del cadáver del cazador o incluso antiguos trabajadores de la mina. Y para terminar con el tema del avión, vemos como alguien dibujó el símbolo de la secta en la ventanilla del avión. Tiene toda la pinta de ser Lottie. Además también lo vemos tallado en los árboles. A mí la verdad que me encantaría que este símbolo no haya salido de la cabeza de Lottie, sino que hubiese en ese lugar canadiense una especie de etimología del signo, que tuviese una historia de años atrás. También vemos al entrenador, parece como asustado, y esto puede ser por mil cosas, aunque el siguiente frame es de Lottie echando espuma por la boca, por lo que puede ser que al verla se asustase, aunque lo que queda claro es que el entrenador no va a morir tan pronto, aunque estoy seguro al 100% que se lo terminarán comiendo, segurísimo. Y respecto a ese frame de Lottie echando espuma por la boca, muchos dirán que puede ser porque está conectada con el lugar, es sensible, tiene algún tipo de don o poder o lo que sea, y su cuerpo reacciona, bueno, de ciertas formas. Pero otros diremos, como yo, me incluyo, que es debido a su esquizofrenia no tratada, ya que sumada a esas condiciones de supervivencia y bueno, y a las drogas que Misty ahí le dio, puede ser que bueno, que al final eso puede derivar a diferentes problemas bucodentales, como puede ser el de ese frame. Además que se puede ver como un flashback de Lottie donde unos doctores le están haciendo unas pruebas muy raras, por lo que tiene pinta de que conoceremos más sobre Lottie. Y hablando sobre esa dualidad de la serie, por lo cual aún no se ha decantado, en el trailer vemos como a Travis se le ponen los ojos en blanco, que muchos dicen que puede deberse a que esté poseído o algo de ese estilo. Yo quiero creer que sea debido a una reacción bioquímica por el tema de las drogas o algo similar. Por otro lado, vemos a la joven Van brindando con copas de oro. Imagino que esto será, bueno, estará brindando con Tai, ya que en otro frame la vemos a ellas dos juntas. Y bueno, y también puede ser que esté en mitad de una fiesta, porque hay otro frame donde la vemos como en una especie de fiesta o en algún ritual que hacen, ya que en otra escena vamos a ver una mesa donde están todas vestidas de blanco, rindiendo como ofrendas o algo así a una líder morena que yo diría que puede ser perfectamente Lottie, aunque no se distingue mucho. También las vemos bailando alrededor del fuego e incluso vemos otro frame de quemando algo en el fuego. Imagino que será su primera carne humana en su punto de sal. Aunque antes de llegar a este punto exacto del tema de comer carne humana, yo creo que se tienen que encontrar algún tipo de frutas o algo así, porque en una escena vemos como Misty se come una sandía como si no hubiera un mañana. También vemos en el tráiler a un grupo de personas con máscaras de animales. Imagino que serán las chicas. Pero bueno, no sé de dónde habrán sacado esas máscaras. Igual se la encontraron por ahí o no sé qué explicación le darán a eso. Por otro lado tenemos varias imágenes de Shauna de joven a través de la ventana de la cabaña, incluso parece ser que se está como acordando de la muerte de su mejor amiga Jackie. Y también la vemos en otro frame gritando, por lo que ese frame imagino que puede deberse al tema de su embarazo, ya que llevar un embarazo en casita puede traer complicaciones, pero ya tenerlo en una supervivencia sin alimentos, madre mía, pobre Shauna. Lo mismo la volvieron, que puede ser, ¿no? Lo mismo la volvieron a intentar otro aborto o algo así, pero me da más que van a ser algún tipo de contracciones ahí súper burdas. Bueno, y luego tenemos a las chicas ya en la actualidad, y para los que no se acuerden de cómo terminó la primera temporada, acababa con Nat siendo secuestrada por ese grupo de locos de la secta de Lottie, y justamente en el tráiler vemos como Nat se despierta con un grito, también a una Lottie adulta, como si le estuviera haciendo a Nat una especie de regresión o de hipnosis o algo así con respecto a lo que vivieron. No sé exactamente cuáles son las intenciones de Lottie, la verdad, pero lo que está claro es que está relacionada con la muerte de Travis.
Travis. Y lo que no nos deja claro en el tráiler es si Nat está secuestrada o guarda algún tipo de relación con Lottie. Porque bueno, vemos como que se deja hacer ese tipo de regresión o lo que sea. Y por último, respecto a Nat, la vemos corriendo, como escapando de ese secuestro entre comillas. E incluso aquí rompe un cristal de una ventana de un coche que imagino que terminará saliendo por patas del supuesto secuestro de Lottie. Por otro lado tenemos a Taissa, la vemos entrando en un sitio con la bandera estadounidense, parece como las oficinas de su campaña, y también la vemos alumbrando con una linterna el pasadizo famoso donde terminaba con el mítico altar mal rollero. Me da que ella no es consciente del todo de eso que hizo, que aún no sabemos si lo hizo ella o no lo hizo, porque lo pudo hacer otra persona, aunque también la vemos en otro frame mirándose al espejo y haciendo algo súper raro con sus manos y su ojo. Por un lado parece que con las manos está haciendo el símbolo de la secta de Lottie, y que se está como remarcando el ojito, que eso puede ser porque se está viendo... O ella está viendo en el espejo al hombre sin ojos. Puede ser que esté viendo al hombre sin ojos. En otra escena vamos a ver a Misty realmente mal, sufriendo, incluso llorando y lamentándose. Puede ser por el secuestro de Nat, o por sentirse culpable de haber matado a la periodista, o incluso por ocultar información a sus amigas, ya que pienso, esta es una teoría mía, de que tiene algún tipo de relación con la Lottie adulta. Y otra de sus escenas es junto con el nuevo personaje de Frodo, el Señor de los Anillos, que hace de detective. Al principio pensé que lo introducirían en la trama como una tramilla amorosa para Misty, pero ahora estoy viendo que el detective le va a poner contra las cuerdas y le va a traer más de un quebradero de cabeza. Y por último comentar las escenas de Shauna y Jeff. Son escenas muy rápidas, por lo que no sé por qué Jeff está como golpeando algo y Shauna abriendo de nuevo su caja fuerte, por lo que me da la sensación que Shauna sigue guardando secretos y no sé si para Jeff habrá consecuencias por lo que hizo en la temporada pasada. Me parece que vamos a ver una tremenda temporada, por lo que déjame un comentario de tus impresiones sobre el tráiler y nosotros nos veremos en el siguiente vídeo de Yellow Jacket, amigos. Hasta luego. It's happening again, isn't it? I can feel it. We weren't alone out there. This isn't where we're supposed to be. Do not cry about this, Misty. Babies cry. Kidnapping, cults, death. Friendships are a little more complicated than most.